forma lógica muy convencional, haciendo que podamos escribir un código largo de manera que se extiende innecesariamente. Existen técnicas que podemos aplicar para mejorar esta secuencia y que podamos utilizar entendiblemente, de tal manera que se aprecie el llamado de las funciones a las que se hace referencia para la ejecución. Tenemos lo que es el doble dispatch U, es un doble envío o doble despacho, del cual estaremos hablando y desglosando mejor, haciendo de este que el polimorfismo sea menos utilizado por su falta de multimétodo. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder a mismo es una forma especial de función de los parámetros utilizados durante su llamada de función a diferentes funciones concretas en función de los tipos de tiempo de ejecución de dos objetos que participan en la llamada. En la mayoría orientados a objetos, la función concreta que se llama desde una llamada de función en el código depende del tipo dinámico de un único objeto y por lo tanto se conocen como llamadas de despacho individuales, o simplemente función virtual llamadas. El doble de despacho es un patrón de diseño utilizando el jefe visitante para implementar parcialmente el múltiple despacho, que se extiende de un solo envío utilizando el tipo dinámico de cualquiera de los argumentos. El principio consiste en añadir un método en las clases de argumentos, llamado polimorfismo a, el único despacho. Este método llama al método original con el puntero como un argumento cuyo tipo real que se conoce en tiempo de compilación. Double dispatch. Es una forma especial de múltiples despacho, y un mecanismo que envía una llamada de función a diferentes funciones concretas en función de los tipos de tiempo de ejecución de dos objetos que participan en la llamada. El doble de despacho es un patrón de diseño utilizando el jefe visitante para implementar parcialmente el múltiple despacho, que se extiende de Podemos tener la idea de un objeto trabajador, cuyos casos concretos pueden ser un artesano, que generará adornos o artesanías como parte de su trabajo, o un zapatero, que creará un tercer objeto. El cliente, sería nuestro código de ejemplo que pone a trabajar a la gente. Las ventajas. Con doble despacho, por supuesto que no necesitamos inyectar otros objetos en las entidades, que llegué a pensar que no es una práctica diseño domain driven. Inyectar también sería no muy apropiado, ya que este tipo de dependencias se usa solo en uno o dos métodos, como en el ejemplo, para la validación de los relacionados. El API de la entidad se convierte en completa. Todo lo que necesita está presente como un método en la entidad, por lo tanto no es tan anémico como en el caso de los objetos externos que llevan su lógica.
En nuestro ejemplo original, los métodos de validación están presentes en la entidad y no en el validador. Este diseño es positivamente diferente de un validador, de tener que acceder a los datos del usuario por reflexión o algún método público privilegiado. La entidad puede pasar al visitante solo los datos privados necesarios, de manera que su encapsulación no se viola. En el ejemplo, el usuario pasa los valores de sus campos privados, que no deben estar expuestos a ninguna parte. Por otra parte, la dependencia del colaborador es claramente visible. Es en la firma del método. Este es un paso adelante de la inserción de un nuevo colaborador, en la propia entidad. Aplicación doble de despacho. Preveo que el camino a seguir es transformar el llamante también en un parámetro. Incluso si el idioma utilizado no admite parámetros de sobrecarga para soportar variaciones de la clase de llamadas, podemos enviar fácilmente la llamada al parámetro y utilizar simples envío de nuevo. Incluso en los idiomas en que la sobrecarga está disponible, al igual que C, por lo general no se realiza de forma dinámica, como por métodos virtuales, y el método de llamar se selecciona en tiempo de compilación, basándose en la variable de referencia. Esto significa que en C el objeto usuario, señalado por un controlador de tipo validable entity, solo seleccionará el método que toma validable entity como argumento para el envío, aunque varias versiones sobrecargadas del método están disponibles. Normalmente, lenguajes OO solo admiten despacho único. El método real llamada varía en la clase del objeto llamado, pero no tiene forma de distinguir entre las llamadas. Como simples, quiero decir diferente de una que implica el seguimiento de pila. Por lo tanto, doble el envío se realiza a través de una función genérica puede pertenecer a varias clases. Esto ayuda cuando los argumentos de métodos no son verdaderos parámetros, datos, sino más bien colaboradores, que ofrecen servicios, para un algoritmo. La extensión de una clase es trivial con múltiples despacho, basta con crear una nueva función genérica que acepta instancias de esa clase como argumento. Tener código estrechamente integrado con los datos es menos deseable en entornos en los que serializar objetos. Con funciones genéricas, el código y los datos están separados y es más fácil de utilizar las mismas estructuras de datos en el servidor y el cliente. Es posible derivar una nueva clase sin cambios en la clase base. Es posible derivar una nueva clase y añadir un apoyo explícito a que en algunas de las clases para hermanos. Es posible derivar más lejos de las clases derivadas y seguir disfrutando de comportamiento polimórfico. Es fácil de usar. Idealmente, tan simple como funciones virtuales. Es razonablemente rápido. Idealmente, debería ser tan rápido como el doble de despacho, que es la técnica más simple disponible para envío múltiple en C++. El double dispatch intenta resolver la selección del método, utilizando polimorfismo. Específicamente resuelve el problema de andar preguntando. En lugar de que el trabajador le pregunte de qué clase es al material, le va a llamar a un método diciéndole dime tú quién eres, llamándome a diferentes métodos.
En realidad, conceptualmente se dice double dispatch porque este mecanismo termina seleccionando el método a ejecutar en base a dos argumentos / objetos. En esta etapa podemos apreciar la importancia que tiene el doble despacho para hacer llamadas de unos métodos. Para evitar el uso de tantas condicionales, está el doble envío. Este permite una secuencia de código que actúa haciendo múltiples llamadas de un método a varios objetos. Esta técnica es aplicada más a la orientada a objeto. Desde el nacimiento de su paradigma, se puede conocer que ha tenido muy poco uso. Esta técnica Stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply.